Aleluya, saludos. Saludos, saludos. Confirmen ahí si se escucha bien, si se ve bien, por favor. Me confirman. Saludos ahí, José Armando. Bendiciones allá en bendiciones ahí por donde andes. Saludos poderosos por ahí. Toda la audiencia desde Perú. Saludos ahí a Perú en el nombre de Jesús. Gracias ahí a toda la gente en Perú. Aleluya. Vamos a esperar que se conecten ahí algunas personas.
Comparta el video por ahí. Algunas de las personas que tiene ahí en sus redes sociales. En el nombre de Jesús. Saludos ahí. Pastora Joita, bendiciones. Joel Dubón, saludos ahí, pónganos desde dónde se ha conectado. Aleluya. Austin, Texas, poderoso. Comparte el video. Hay personas que necesitan oír el programa de hoy. Creo que les puede ser de mucha bendición. Aleluya. Gracias a todos los que se están conectando. Buenas noches a todos. Un saludo cordial. En el nombre de Jesús les saludamos. Les saludamos ahí a toda la audiencia, los que se van conectando ahí en Chile, Argentina, diferentes naciones. Saludos ahí a Kenia, allá en Yuma, Arizona.
Pronto estaremos por Yuma, por ahí del 20, por ahí más o menos. El 20 de agosto estaremos por Yuma. De ahí viajamos posiblemente para California. Así que saludos por ahí, Kenia. En el nombre de Jesús. Saludos ahí a tu esposo, a la familia. Bendiciones ahí a todas las personas que se van conectando. Yuma, Arizona. Guillermo. Bendiciones grandes por ahí en el nombre de Jesús. Bendiciones poderosas. Mi amor. Thank you, Lord. Así que vaya compartiendo el video ahí con las personas que pueda. Vaya compartiendo el video en el nombre de Jesús. Un segundo por acá. I needed your help. Gracias a todos los que se van conectando. Saludos poderosos en el nombre de Jesús. Saludos ahí a Lauría Miranda. Gracias a todos los que han mandado el request para la escuela para este viernes. Este viernes comenzamos la escuela Antioquía. Pastora Tabita, saludos desde Chile. Igual por acá. Bendiciones grandes. Saludos. Saludos poderosos. Con permiso un momento. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Poderoso Dios. Comparte el video allá esta noche con la audiencia. Ya compartido. Buenísimo. A los que faltan compartir ahí, confírmeme. Al principio me dijeron que se veía bien, se escucha bien. Confírmelo por ahí, por favor. Estamos también en YouTube. A los que quieran conectarse en YouTube. Estamos en YouTube también. El programa de hoy va a ser interesante, va a poner a algunas personas a pensar. Ese es el propósito por el cual hacemos los programas, para poner a algunas personas a pensar. Todo lo que tenga que ver con confrontar tradicionalismo, conceptos que están aceptados y la gente no los cuestiona porque lo han oído tanto, se ha repetido tanto, que se ha aceptado como algo que es verdad, como algo que es la única verdad o el único punto de vista. Así que esta noche va a ser un programa interesante, desafiante también para algunos. Definitivo, me disculpan un momento que no tengo asistencia hoy. Mi asistente se retiró. Se retiró el asistente y me dejó solo. Pero la perdonamos en el nombre de Jesús. Aquí estamos de vuelta. Miguelito, saludos grandes por allá en Tegucigalpa. Un saludo a todos los hermanos ahí en Tegucigalpa. Y definitivamente que a todas las personas que se conectan merita mencionarles la importancia de tener a Honduras en sus oraciones. Hoy ya estaba saliendo una amenaza más para cancelar la personería jurídica de la confraternidad evangélica en Honduras. Una amenaza continua porque no quieren que se hable absolutamente nada negativo en contra del gobierno, del comunismo. Eso se sabe, está abierto.
se conoce lo que hay ahí, y el pastor que se levante a hablar en contra de eso y lo quieren sentenciarle la personalidad jurídica del pastor que habló en contra del gobierno, y quieren también cancelar la personalidad jurídica de la confraternidad evangélica. O sea, el comunismo cuando viene no deja nada por fuera. Eso lo tienen que entender. Hace muchos años se habló de eso, de que si el comunismo entraba en Honduras, venía para quedarse. ¿Okay? Y eso lo van a tener que pelear duro espiritualmente, van a tener que la iglesia humillarse, va a tener que la iglesia ayunar, clamar y pedirle al Señor una intervención divina, que se cumpla la mano de Dios, se manifieste el pueblo humillándose, porque definitivamente que puede ser un desafío de aquí a noviembre y las elecciones en noviembre. Lo digo porque estoy al tanto de lo que está sucediendo en el país, un país que nos hemos invertido muchos años, y es triste la situación de Honduras. El comunismo no viene con buenas intenciones, en ningún país ha venido con buenas intenciones, por más que lo quieran disfrazar, que lo quieran plantear. Es comunismo radical y viene mezclado con otro montón de cosas más. Así que a todo el que tiene tiempo para orar, conciencia para orar por Honduras, por la iglesia, por los hermanos, para que haya un verdadero arrepentimiento en la iglesia, para que haya una verdadera búsqueda del rostro de Dios, que el pueblo se humille y clame al único que puede cambiar la situación en esa nación. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Sigrid Cordero, pónganos ahí de dónde se conectó. Profeta Alejandro, en camino a casa. Así que es importante estar al tanto de lo que está sucediendo en las naciones. Por todas partes se ven cosas tremendas que están sucediendo. Así que esta noche el programa va a ser muy interesante. Vamos a traer varias preguntas. Obviamente no lo vamos a tocar todo. Posiblemente vamos a estar compartiendo varios días de esta semana hasta que lleguemos al viernes, el comienzo de la escuela. Estaremos invitando a toda persona que quiera ser parte de la escuela, que pueda mandar acá. Voy a poner desde ahora el WhatsApp para las personas que quieran unirse a la escuela. Ahí está el WhatsApp. También voy a poner el correo electrónico, porque si no encuentras el WhatsApp, puedes escribir al correo electrónico. Tienes que registrarte y pueda también invitar a otras personas que de verdad quieran ser parte de una familia profética, ser parte de estudiar, de ir más profundo, de desafiarse a salir de la norma de la religión. Tantas cuestiones que hay con la religión que hay que ponerlas en tela de juicio. Así que desde ahora queremos ya invitarte a la escuela de Antioquía, que va a comenzar el viernes, 8 de la noche horario de Miami, 7 de la noche horario de Chicago. Vamos a estar tocando varios temas. El programa pasado estuve hablando de las cosas que parte de lo que vamos a hacer, así que no quiero tomar mucho tiempo hoy. He estado todo el día tomando notas para preparar el tema de esta semana. Saluda ahí a Victoria Villegas en Chile también. Es importante que comparta e invite a varias personas, porque creo que el tema va a ser provocativo. Es muy importante entender algunas de las cosas que vamos a tocar. Y esto lo tienen que escribir, ahí me lo pueden escribir en el chat. Las personas que se van conectando me lo pueden escribir. Esto es muy clave lo que le voy a decir ahora, lo que le voy a comentar. Lo que tú crees determina lo que vives.
Alguien me lo puede escribir en el chat, por favor. Lo que tú crees determina cómo vives. Lo que tú vas a experimentar tiene que ver mucho con lo que tú crees. ¿Ok? Y por eso es importante estar dispuesto a aprender, rectificar, a poder cambiar conceptos erróneos, equivocados, conceptos que han traído pensamientos, que esos pensamientos, escucha, tienen consecuencias. Ok, déjame repetirle, esos pensamientos tienen consecuencias si no están alineados con la palabra. Así que le puse un título hoy para provocar ahí a la audiencia. Le puse un título para provocar y el título que le puse es ¿de dónde salió el diablo? Lo que tú crees determina cómo vives. Gracias, Kenia. Miguelito también me lo está poniendo por ahí. Todo el que pueda escribirlo, eso queda ahí después para las personas que van a entrar a ver el video más adelante. Y quiero leerle este versículo que es parte de mi petición esta noche. En el libro de Efesios, el capítulo 1 del libro de Efesios, versículo 16 en adelante. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo mención de vosotros en mis oraciones, pidiendo que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación, escucha, en un mejor conocimiento de Él. Estoy leyendo la Biblia de las Américas, presta atención a esto. En un mejor conocimiento de Él. Versículo 18. Mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados, para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Mira la petición de Pablo a los Efesios, y aquí quedó escrito para nosotros. Quiero enfatizar el punto, escucha, que Dios dé sabiduría y revelación en un mejor conocimiento de Él, en un mejor conocimiento de Cristo, de las Escrituras, de las Escrituras reveladas, el verbo revelado. Es Efesios 1 del 16 al 18. Efesios 1 del 16 al 18. Se tiene que revelar un mayor conocimiento de Él. Hay personas que su conocimiento es tradicional, religioso, un conocimiento de doctrina por concilios o por creencias de la familia, tradiciones. Quiero que leas esto conmigo para que veas qué poderoso. Como te repito, estuve casi todo el día hoy acá tomando mis notas para toda esta semana. Posiblemente vamos a estar haciendo el programa toda la semana, aunque a lo mejor no, casi siempre lo digo, no tan largo como lo hacemos, porque a la persona que le gusta el estudio y al que le gusta investigar, el tiempo se le va como nada. Inclusive al que está ministrando, a veces que se me van 2 horas como nada, porque la enseñanza no es igual que la prédica. La prédica puede ser espontánea, puede ser precisa a un punto. Jesús salva, Jesús sana, Jesús liberta, Jesús prospera. Y después al final también hay que ponerle Jesús viene pronto, porque eso es parte del vocabulario de muchas personas para que no ande pecando y se arrepienta. Y si se le dice Jesús viene pronto, a lo mejor se olvide y deja de pecar. Esa es parte del escenario religioso, tristemente, es una verdad y es una realidad. Pero cuando vamos a enseñar, no es proclamar. Cuando vamos a enseñar hay que explicar. Por ejemplo, el tema de hoy hay que explicarlo.
porque es un tema que mayormente, yo diría el 90% de la iglesia lo cree de otra forma y es cuestionable la forma en la que se ha creído. Hay historia por qué se creó así, hay pruebas, hay estudios que te va a llevar a por lo menos considerar otro punto de vista, porque vuelvo a repetir, en cualquier área, lo mismo en la escatología, que es la enseñanza del fin de los tiempos, todo lo que tiene que ver con escatología, los tiempos, la teología, cualquier área que esté mal enfocada, te va a afectar tu forma de vivir. ¿Por qué? Porque te va a afectar tu creer. Y el creer va a determinar cómo tú vives. Entonces es clave el saber que uno cree y comprobarlo. Si hay un mayor conocimiento de Cristo, hay que buscarlo. Por eso el discípulo siempre tiene que tener una actitud de discípulo y siempre tiene que crecer. Y es importante también estar expuesto a alguien que te pueda enseñar. Ese es un problema para muchas personas, porque hay personas que no tienen una actitud suficientemente humilde para ser enseñados. Quieren saber de todo, pero no quieren que nadie lo enseñe. Y un discípulo tiene que tener una actitud de estar siempre dispuesto a aprender. Alguien va a tener, como lo dice Romanos 10, ahorita lo vamos a leer, alguien va a tener que explicarte, alguien va a tener que enseñarte. Y hay veces que no nos deja, déjame leerte este punto porque esto es clave para muchas personas. Se tiene que tomar una actitud de humildad para uno poder recibir. Romanos 10:14. ¿Cómo pues invocarán a quien no han creído? ¿Y cómo creerán aquel a quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿O quien os enseñe? ¿Cómo van a oír si no hay alguien que les enseñe? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Quiere decir que para que pueda creer, ¿cómo oirán si no hay quien les enseñe? Por eso es que la enseñanza es tan necesaria, porque lo que uno oye va a determinar lo que tú crees. Eso va a causar conceptos en tu vida. Eso va a traer ideas por lo que tú crees o lo que tú crees que es así. Eso va a traer pensamientos y los pensamientos traen consecuencias, porque la Biblia dice, de acuerdo a lo que el hombre piensa en su corazón, así va a actuar. Entonces, muchos de los problemas que nosotros podemos confrontar en un montón de áreas, siendo creyentes, amando a Dios, queriendo obedecer, sabemos lo que dicen las promesas de la Biblia, pero pueden estar lejos de que nosotros las podamos experimentar porque tenemos paradigmas, tenemos áreas que no nos dejan ver. Acuérdate que muchas personas en la Biblia tuvieron delante de ellos el verbo en vida, el verbo encarnado, y ¿sabe por qué no le pudieron creer? Porque tenían creencias anteriores, tenían conceptos preconcebidos anteriores, y eso no les dejó creer. Por eso quiero que leas conmigo algo poderoso en el libro de Marcos, en el capítulo 7. Marcos 7, versículo 13. Marcos capítulo 7, versículo 7. Por eso siempre tenemos que estar dispuestos a ser renovados, a ser confrontados en algún área. También tenemos que saber a quién oímos, qué oímos. Si eso te va a añadir fe, si eso te va a posicionar en Cristo, si eso que estás oyendo lo que está haciendo es metiendo cizaña, debilitando tu posición en Cristo, no dándote la confianza que tú debes de tener en Cristo. Si cualquier tipo de enseñanza que te robe de tu identidad, de tu posición en Cristo, de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario y lo que Él nos entregó, cualquier tipo de enseñanza que va a inculcar más miedo, incertidumbre, que le va a dar más lugar al diablo que a la sangre
que derramó Cristo en el Calvario y a la obra que él hizo en la cruz. Cualquier tipo de enseñanza así es cuestionable porque no es una enseñanza nuevo testamentaria, no es una enseñanza del nuevo pacto y no te va a fortalecer en Cristo Jesús, lo que va a hacer más bien es debilitarte. Marcos 7:13, al revés, pastora Jovita, 7:13. Marcos 7:13 dice, invalidando así la palabra de Dios, que es el poder de Dios, que es la vida del Espíritu, invalidándola, escucha, por vuestras tradiciones, las cuales habéis transmitido y hacéis muchas cosas semejantes a estas. Por eso el diablo lo único que ha tenido que hacer es coger un poquito de levadura y tirarla dentro de la masa. El diablo lo que ha hecho es coger un poquito de levadura y tirarla en la masa y causar cualquier cantidad de pérdida, porque si es una tradición, se va a propagar. Take the sound off. Si es una tradición, se va a propagar y va a causar pérdida. Y el Señor advierte, dice, invalidando así la palabra de Dios por vuestra tradición. Entonces, es importante la frescura de la palabra, la unción para poder ministrar la palabra. ¿Por qué? Porque no toda la unción es igual. No toda persona en los 5 ministerios tiene la misma capacidad. El Señor ungió diferentes ministros con diferentes capacidades. Buenísimo ahí, Alejandro, ya en casa. Si tú miras la capacidad de Pablo y la capacidad de Pedro, fueron totalmente diferentes. Por eso dice que uno fue mandado a los judíos, el otro fue mandado a los gentiles. Por eso te encuentras que Pablo, el Espíritu Santo lo puede inspirar a escribir 14 libros de la Biblia y Pedro solamente escribió 2. Quiere decir que sí tiene que ver muchísimo la unción que carga la persona para poder impartir la palabra en otro. Eso es clave entenderlo. Hay personas que solo van a refutar, no lo van a aceptar y van a patalear. Escucha, eso es terrible. Lo que se puede encontrar hoy es un voltaje tremendo de cualquier cantidad de personas defendiendo lo suyo y queriendo ser teólogos y ser maestros y ni tan siquiera están llamados a lo mejor al ministerio. A lo mejor es que viven de eso o les llama la atención o quieren plataformas, no tienen ni llamado para eso. Por eso es importante identificar la unción en una persona. Hay que identificar la unción en una persona. ¿Por qué? Porque la unción, una de las cosas que tiene en la maestría específicamente, cuando la unción es apostólica, tiene que tener maestría y siempre va a tener algo desafiante, algo fresco, siempre va a tener algo relevante, siempre va a tener algo que te va a ayudar a ver las cosas diferentes, te va a ayudar a ver las cosas, wow, eso no lo había visto así. Es como se dice, comer pan fresco y comer pan añejo, no sabe igual. Y eso lo tienes que reconocer y entender que es por causa de lo que la persona carga, lo que la persona le dio. No toda persona tiene un llamado apostólico. La Biblia lo dice en 1 Corintios 12, no todos son apóstoles, no todos tienen el llamado apostólico. Entonces, una persona que no es apostólica no te puede sembrar algo apostólico porque no lo tiene. Saludos ahí a Claudia, bendiciones ahí por donde andas. Por eso es clave, tú te conectas al programa y vas a ver cosas que son diferentes, que las escuchas de otro ángulo diferente y es porque la unción es la que causa eso. Ahora, lo que quiero esta noche enfatizar es qué tradición te tiene a ti limitado.
¿Qué concepto de creencia te tiene a ti limitado? Y alguna persona podrá decir, bueno, pero eso no tiene que ver con salvación. Lo que importa es Cristo y estar salvo. Bueno, eso es una verdad a la mitad. ¿Por qué? Porque tener a Cristo y estar salvo, pero no crecer, no madurar, no crecer en el conocimiento de Él, quedarse, como decía Pablo en Gálatas 4:19, oh Gálatas, por quienes tengo dolores, hijitos, por quienes tengo dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Esa parte no se puede descuidar. Saludo ahí a la otra Claudia Marcela y Claudia Muñoz. Bendiciones a todas las Claudias. Deltona, Florida. Bendiciones a Deltona. Sigan compartiendo para que se siga la audiencia regando. El tema de hoy es ¿de dónde salió el diablo? Vamos a hablar de ese punto porque hay personas que son cristianas, pero el diablo siempre los anda persiguiendo y hay un montón de conceptos que son dignos de ser desafiados porque están fuera totalmente del nuevo pacto en Cristo Jesús. Y por eso esta semana vamos a estar, todos los días de esta semana vamos a estar hasta el viernes, el jueves, mejor dicho, que el viernes vamos a tener la escuela, hasta el jueves vamos a estar, si Dios me lo permite, vamos a estar tocando sobre este tema porque es necesario abordar este tema desde un punto de vista, agarra esto, desde un punto de vista apostólico, no desde un punto de vista tradicional, evangélico, dispensacionalista. ¿Ok? Tradicional, dispensacionalista, ¿ok? Sino desde un punto de vista apostólico en Cristo Jesús. Vamos a ver algo muy importante ahora que te va a ayudar a mirar las cosas más a través de los ojos de Cristo. Cristocéntrico, no diablocéntrico. Cristocéntrico. Hay gente que tiene un diablo demasiado grande en la religión evangélica y en muchas religiones tienen un diablo tan grande que pasan más tiempo reprendiendo al diablo que adorando a Dios. Pasan más tiempo hablando de todo lo que el diablo le está haciendo y no de lo que el Espíritu Santo quiere hacer. Por eso te vuelvo a repetir lo que dije al principio, lo que tú crees determina cómo vives. Personas que se han conectado ahora que a lo mejor no lo oyeron desde el principio. Vuelvo a repetir, lo que tú crees determina cómo vives. Las ideas, los conceptos y los pensamientos tienen consecuencias. Entonces, si el enfoque tuyo está equivocado, si el lente no está bien ajustado y estás viendo miopía evangélica, miopía espiritual, no vas a poder vivir el potencial que Dios quiere que vivas. Y una de las cosas muchas veces que falta es poder tener un oído receptible a oír lo que hay que oír y a refutar lo que no hay que oír. Saber refutarlo, saber cancelar, saber no perder tiempo en cosas que no van a edificarte en Cristo. Te quiero leerte otro comentario antes de ir a lo próximo. Mateo 15. Mateo 15. Por eso nuestros programas mayormente están centrados en la enseñanza, en poder enseñar, en poder desafiar, en poder cuestionar por qué tú crees como crees. ¿Por qué no se está viviendo el potencial que deberías de estar viviendo? ¿Por qué hay un montón de profecías que pueden haber venido de Dios y no se cumplen? ¿Por qué no salimos de atolladeros? ¿Por qué no salimos de conceptos y paradigmas? ¿Será que lo que estamos creyendo está limitado y nos tiene limitado? ¿Será que estamos mal enfocando algo? Mateo capítulo 15, versículo 1 al 3. Entonces se acercaron a Jesús algunos escribas y fariseos de Jerusalén, diciéndole: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Pues no se lavan las manos cuando comen el pan. El escenario de Jesús, en el momento que él empieza el ministerio, es un escenario interesantísimo, clave, porque es el escenario donde empieza a confrontar lo que estamos ahora específicamente hablando, la tradición, las costumbres, respaldadas supuestamente por
los fariseos, la ley y todas las cuestiones que habían cuando Jesús viene al panorama. Por eso le quiero decir esto. La persona que se desafíe a ir en contra de la corriente, en contra de lo establecido, es mejor que se prepare y que clame a Dios para poder aguantar el voltaje. Este es un caso interesante. Quiero hacer aquí un paréntesis. En los tiempos de Aristóteles, lo apunté aquí en mis notas para que no se me olvide. La creencia en los tiempos de Aristóteles sobre el peso y la gravedad. Déjame hacerle este comentario porque esto le va a ayudar a alguien a pensar. Bendiciones ahí a todos los que se van conectando ahí. La pastora Dani, mi hija espiritual allá en el Callao. Bendiciones grandes ahí al Callao. Espero que los líderes del Callao se puedan unir. Jessila Calix también, bendiciones por allá a Honduras. En el tiempo de Aristóteles enseñaba que si tú tirabas algo de la altura, estás en el tercer piso y coges un pedazo de hierro que pesa 100 kilos, 200 libras, y después coges otro pedazo de hierro que pesa 50 kilos, 100 libras. El primero pesaba 200 libras, el otro pesa 50 libras. Y si tú coges esos dos pedazos de hierro desde la altura del tercer piso y los tiras, ¿ok? El que pesa más va a llegar más rápido abajo a tocar el piso que el que pesa menos. Eso es una creencia que estaba establecida en el tiempo de Aristóteles. ¿Ok? En los años 1589 vino un hombre que se llamó Galileo y empezó a desafiar. Llamó a todos los científicos, llamó a toda la gente que estaba relacionada con el asunto e hicieron la prueba. Tiraron el peso de la altura, los dos pesos diferentes, uno más liviano que el otro. Y los dos llegaron exactamente al mismo tiempo al suelo. El que pesaba más no llegó más rápido que el otro que pesaba menos. Al punto que quiero ir con esto es que las personas que tenían establecida esa creencia que había sido propagada por Aristóteles y estaba aceptada como la verdad, muchísimos, viendo la prueba que hizo Galileo, no transicionaron, ni creyeron. Decidieron quedarse igual que como habían creído con lo que había enseñado Aristóteles. Exactamente lo mismo le puede pasar y pasa con muchas personas cristianas, bien intencionadas, personas que oran, personas que ayunan, personas que aman a Dios. Pero si tú miras alguna de sus prácticas y eres una persona un poco entendida en el nuevo pacto, entendida en las escrituras, conoces la unción, te das cuenta de que no están updated, no están al día, no están, ¿cómo se dice en español? Updated, cuando... o sea, ese mecanismo no está puesto al día, está todavía en el Windows 94. No sé si tú te acuerdas las computadoras de antes, los programas antes, había un programa que se llamaba Windows 94, Windows 94, los paradigmas, así es Claudia, y tú encendías la computadora y aquello empezaba a dar vueltas, pasaba un buen rato, hermano, se iba para acá, se iba para allá, se iba un montón de lados, te podías tomar hasta un café y todo, mientras que aquel aparato salía actualizado. Gracias, profeta. Nuestros hijos allá en Chile, algo se está soltando en Chile. Gloria a Dios. Parece que Chile no quiere soltarme, Chile. Claudia de Chile también. A ver. Sí, Claudia Ñaña ya de Chile.
Y hay varios chilenos que están conectados esta noche. Gloria a Dios. Saludos a todos los chilenos por ahí. Algo va a salir de Chile. La cuestión es que no está actualizado. Tú tienes que entender, querido hermano, consiervo, profeta, apóstol, cualquiera que sea hijo de Dios, si usted no se actualiza, escucha, no es que Dios no te ame y no es que tú ames a Dios, eso no es el problema, nadie está cuestionando eso, porque eso es una cosa del corazón y Dios lo sabe. El problema es que no vas a poder vivir al potencial que Dios quiere que tú vivas, al potencial que Dios nos ha dejado a través de las promesas de la cruz, de lo que Cristo logró en la cruz del Calvario. Por eso es importante estar actualizado. Lo apostólico, la unción apostólica es para actualizar. Yo sé que hay un montón de personas que podrán comentar otra cosa, que podrán decir apóstoles falsos, apóstoles del dinero, apóstoles de título y todo lo demás, pero eso la Biblia lo habla claro. La Biblia lo habla de profetas verdaderos, de profetas falsos, pero habla de profetas verdaderos. Habla de apóstoles falsos y habla de apóstoles verdaderos también. O sea, hay 5 ministerios que Dios los dejó, y obviamente si hay 5 ministerios que Jesús dejó, pues también van a haber 5 ministerios que se van a falsificar. Que el diablo es astuto y el diablo va a querer falsificar esos ministerios, pero no podemos, como se dice, tirar el agua sucia junto con el bebé. Tienes que tirar el bebé, tienes que tirar el agua sucia y quedarte con el bebé. No puedes meterlo todo en el mismo saco. Por eso, gracias por las personas que nos llevan años siguiendo. Una de ellas, Claudia, por ejemplo, Claudia Muñoz, cuando nosotros empezamos la obra en Miami en el año 2000, 2001. Claudia, confírmame, porfa. Cuando tú llegaste a la congregación allá, cuando nos congregamos allá en aquella casa en Flagler y la 72, tiene que haber sido 2001 por ahí, o el año 2000, 2001. Hay personas ya que por años lo van conociendo a uno y saben que, y también me imagino yo que han podido darse cuenta que uno ha ido transicionando, madurando, que uno ha ido creciendo en carácter, en estatura, la estatura del varón perfecto. Ese es el desafío que todos nosotros tenemos como creyentes, que tenemos que crecer y tenemos que actualizarnos. El enfoque de muchas cosas de lo que enseñamos ahora, hace 20 años atrás, no era necesariamente el mismo. Por eso tenemos que ir conociendo más de Él, para ir enfocándolo más a Él. En este caso, enfocarlo más a Él que enfocar lo que el diablo está haciendo en el mundo y todos los desastres que el diablo está haciendo en el mundo. Tenemos que enfocarnos en lo que el Espíritu Santo está haciendo. 1999, ¿te imaginas? Hace un buen rato. Entonces, volviendo a Mateo 15, lo confrontan el por qué los discípulos de él no guardaban. Versículo 3, respondiendo Jesús les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios a causa de vuestras tradiciones? 99 o 2000, así es. ¿Por qué vosotros hacéis la palabra de no efecto por causa de vuestras tradiciones? Como usted conocía el mundo espiritual, gloria a Dios, Claudia. Dice el profeta, hay que matar los virus que atacan el sistema. Para poder atacar los virus hace falta unción, y una de las unciones imprescindibles, no es la única, pero es una unción muy necesaria que tristemente no se ha sabido apreciar mucho. Por otro lado, ha habido mucho abuso en la unción apostólica, y eso nadie me lo podrá quitar de encima, nadie me lo podrá quitar de mi vocabulario ni de mi práctica, porque eso es algo que el Señor lo dio, y si Él lo dio, pues hay que saberlo recibir, hay que saberlo apreciar. En estos días, lo que vamos a estar provocando, obviamente que no lo vamos a tocar todo porque vamos a dejar una parte para la escuela, igual que compartir una literatura que tenemos para poderla compartir con los discípulos, con la gente que se van a comprometer a la escuela. Va a haber un pequeño fee, una pequeña cuota mensual para la escuela, nada del otro mundo,
para que se comprometa. Y el que quiera, pues tiene que registrarse, escribirme al WhatsApp para poder añadirse a la escuela. ¿De dónde salió el diablo? En estos días vamos a estar hablando. ¿Es Lucifer el diablo? ¿Cuál es el objetivo del enemigo? ¿De dónde salió? ¿Fue creado? ¿Cómo se metió en el Edén? ¿Cómo era que estaba en el jardín? ¿Qué hacía? Uno de los nombres que le da el libro de Apocalipsis, capítulo 12, la serpiente antigua. ¿Qué hacía la serpiente en el jardín? Yo creo que son preguntas muy importantes que si las enfocamos desde el nuevo pacto, que es la luz, acuérdate que el nuevo pacto es la luz del antiguo. Aquí tengo yo en mi mesa algo importante que lo usé los otros días. Esta lucecita que está acá. El nuevo pacto, ¿ok? De la cruz en adelante, de la resurrección de Cristo en adelante, de las cartas, las epístolas en adelante, son una luz, ¿ok? Una luz que te alumbra al antiguo. En el antiguo pacto, Cristo estaba codificado, ¿ok? Estaba escondido. En el nuevo está revelado. Y en el nuevo pacto, a través de la unción, se pueden ver cosas en el antiguo que no se entendían bien, no estaban claras. Porque el antiguo era una sombra. El nuevo es la luz, Cristo revelado. Entonces, entendiendo ese punto, el antiguo pacto, han cosas, por ejemplo, en la enseñanza del diablo específicamente, no es la primera vez. Estamos hablando de hace ya 20 años, por lo menos, que venimos trayendo algunos temas provocantes, específicamente uno de ellos, esta área, sobre de dónde salió el diablo. ¿Es Lucifer el diablo? ¿Cuál es el objetivo del enemigo? Dice la Biblia que se disfraza como ángel de luz. Y quiero que tomes nota de esto. O sea, no te estoy hablando algo para dejarte con dudas. No. Tú puedes llegar a tu propia conclusión, igual que llegaron aquellas personas cuando, el ejemplo que le puse ahorita, cuando vino Galileo, hizo la prueba y demostró que las dos cosas con diferentes pesos llegaban al piso de la altura, llegaban y caían exactamente a la misma velocidad. No todos creyeron, y eso es obvio, se entiende que en el mismo Jesús, el maestro por excelencia, cuando estuvo aquí y enseñó las cosas que él enseñó, confrontando los paradigmas que estaban establecidos por generaciones, las sanidades en el sábado, las cosas que él hacía en el sábado y todas las otras cosas que confrontó, aquella gente que tenía aquello establecido, muchísimos de ellos no pudieron transicionar. Menos cuando Jesús le dice que él y el Padre son uno. Quiere decir que para ellos Jesús se estaba poniendo a la igualdad del Dios Padre, del Dios Todopoderoso. Eso para ellos fue una blasfemia. Tú siendo hombre dices que eres hijo de Dios. Eso por las enseñanzas antiguas no les podía caer en la cabeza, porque las enseñanzas antiguas decían que Dios no era hombre ni hijo de hombre para arrepentirse. Pero la cuestión es que llegó el momento en que Dios se encarnó y se hizo hombre, totalmente Dios, totalmente hombre, y esta gente, porque fueron cegados por su religión y sus conceptos, no pudieron ver a Dios en carne viva delante de ellos. Otros sí pudieron verlo y sí pudieron creerlo y lo aceptaron como el Dios Todopoderoso, el Mesías que había sido anunciado. Pero la ceguera, escucha, la ceguera, no toda persona va a querer romper y confrontar sus mismos paradigmas por cosas que ha creído. Hay otra cosa importante que la tengo puesta aquí en mis notas, me voy a adelantar, pero tengo que comentarlo. Escucha, hay personas que le conviene tener al diablo en una posición que ya en Cristo Jesús, en el nuevo pacto, esa posición no le pertenece al diablo,
Pero hay personas creyentes que pareciera que le conviene tener siempre lo que se llama una válvula de escape. Hay personas que le conviene tener al diablo como una válvula de escape. ¿A qué se refiere? ¿Qué es lo que me quiere decir? Escucha. Una válvula de escape es una persona que no quiere confrontar sus irresponsabilidades, los problemas que tiene de carácter, la vagabundería o la sinvergüencería que tiene, y cada vez que comete un error, cada vez que mete las patas, como dicen los cubanos, siempre le va a tirar la piedra al diablo. El diablo me tentó, el diablo me hizo hacerlo. Fue exactamente lo mismo que sucedió desde el jardín del Edén cuando hubo el problema con el diablo. Acuérdate que el diablo tenía acceso al Edén. El diablo estaba dentro del Edén y tuvo acceso a poderle hablar a Eva. ¿Ok? Y espero, ¿no?, que haya un entendimiento claro, que no fue una manzana como ponen en las películas, que el diablo le ofreció la manzana y se comió una fruta. No tiene nada que ver la fruta y la manzana con lo que el diablo hizo. Era todo un sistema de pensamiento. Le habló a su pensamiento y Eva no se cuidó de lo que tenía que cuidarse y la infestó con el pensamiento. Le hizo creer algo que no tenía que creer. Por eso te digo, le cambió su estilo de vida después que Eva creyó lo que el diablo le dijo. Automáticamente le cambió su estilo de vida. Le cambió, escucha, al punto de que entró la muerte por lo que Eva creyó. Presta atención a esto. Esto es un punto que nos debe de poner a meditar. No pare de compartir, siga compartiendo para que el programa se expanda más a más personas que necesitan ser libres de la muerte. ¿Por qué? Porque el pecado trae muerte. Hay personas que le quieren echar siempre el muerto al diablo por su pecado. No. El diablo no te hace pecar. Escucha, el diablo no te hace pecar. El diablo no te pone el pecado adentro. Y ahorita lo vamos a leer si me da tiempo, si no mañana o los próximos días lo tocamos. La Biblia dice que el pecado se engendra por la concupiscencia del hombre y lo que desea en su corazón. Y eso es lo que hace que el pecado nazca y después que el pecado se concibe, trae muerte. Pero quiero que prestes atención. Adán y Eva tenían una comunicación directa con Dios en el jardín del Edén. Caminaban con Dios. La gloria de Dios los cubría. Lo único que no habían comido todavía era el árbol de la vida. No tenían estatura de madurez, pero tenían inocencia. Eran sanos. En su condición, mira el poder que tiene una creencia. Satanás le habló, por eso el poder de las palabras, lo dice el libro de Proverbios, el poder de la vida y la muerte está en las palabras, en la boca, y a lo mejor muchos de nosotros en este momento podemos estar comiendo el fruto de lo que hemos hablado anteriormente, de lo que hemos hablado por años, de lo que creímos por años y lo hablamos, y se concedió. Pero presta atención que a pesar de las advertencias que Dios había hecho, ¿ok?, que podían comer de todo el resto de los árboles excepto de uno. ¿Por qué no se concentraron en comer en el resto de todo el montón de árboles que habían o toda la bendición que había? Y a lo prohibido es a lo que Satanás le pone énfasis y se lo presenta a Eva. Escucha esto, la creencia de Eva, el ella creer lo que Satanás le dijo, causó que entrara la muerte en el hombre. Me vas a decir a mí que no es importante lo que tú y yo creemos. Me vas a decir que no es importante con quien tú te asocias. Me vas a decir que no es importante y peligroso tener una persona al lado tuyo que es una limita sorda, que siempre te está limando suavemente para que no te des cuenta, pero te está limando suave. Y me vas a decir que lo que dice la Biblia no es importante, que la comunicación con gente equivocada corrompe. Me vas a decir que no todo entró por una idea. Por eso lo que apunté aquí es clave entenderlo. Lo que tú crees determina cómo vives. Me vas a oír hablar de eso toda esta semana.
Lo que tú crees determina cómo vives. Lo que Eva creyó, que el diablo le dijo, determinó un resultado de traerle hasta muerte. Y Dios no lo había hecho para morir. Presta atención a este punto. La influencia de Satanás sobre Eva la llevó a creer algo. Eso es lo único que el diablo necesita de ti y de mí, que tú nada más le creas lo que él dice. Por eso es importante saber qué es lo que te ha llevado a creer lo que tú crees del diablo. Es importante. Y por eso vuelvo a hacer la pregunta, ¿de dónde salió el diablo? ¿Es Lucifer el diablo? ¿De dónde salió la enseñanza del Antiguo Testamento sacado fuera de contexto? Y sabemos que cuando tú sacas un texto fuera de contexto, lo que haces es levantar un pretexto. Y vamos a estar mirando en estos días sobre Isaías 14 y Ezequiel 28, que es donde se ha sacado que Lucifer es el diablo y que el diablo se cayó y era un querubín que adoraba en el cielo. Escucha, cuestionable profundamente, cuestionable y garantizado que si te das tiempo a ti mismo y si permites que el Espíritu Santo a través de la unción te dé a considerar unas pautas, te vas a dar cuenta que no tiene nada que ver el diablo con Lucifer, número uno. Número dos, que el diablo nunca fue un querubín que adoró. Eso no lo dice la Escritura. Lo que dice la Escritura es lo que Jesús dijo en el nuevo pacto del diablo. En Juan 8, el Evangelio de San Juan capítulo 8, y en el libro de Primera de Juan, la epístola de San Juan, el capítulo 3, Primera de Juan 3. Eso es el nuevo pacto hablando de Satanás y de su origen. Y por eso es importante confrontar. Pero tú dices, no, pero es que el 90% de las personas creen lo mismo. Eso quiere decir que la cantidad demuestra la verdad. No, estás equivocado. Estás equivocado. Escucha, hay supuestamente más de 7 billones de seres humanos en este mundo y te puedo decir que la mayoría no creen que Jesús es Dios. Aún en religiones que se dicen cristianas, no creen que Jesús es Dios. Y ahí hay un problema serio. Ahí hay un problema serio. Quiere decir que la cantidad es por decir también que los musulmanes hay posiblemente más que cristianos, igual que católicos, hay más que evangélicos. Entonces, el que tenga más cantidad es el que tiene más verdad. Totalmente absurdo, eso no tiene nada que ver. La verdad tiene que ser revelada. Los misterios tienen que ser revelados. La Biblia es codificada. La Biblia tiene que ser descodificada. La Biblia no la entiende cualquiera. La Biblia es un libro bien complejo. La Biblia está llena de un montón de cosas. Yo llevo 30 años y todavía estoy crudo y me faltan un montón de cosas más por aprender. Pero la Biblia implica un montón de cosas. Implica el lenguaje en el que fue escrito, la cultura en la que fue escrita influencia mucho, el tiempo en el que fue escrito, un montón de cosas, ¿okay? Tienen que ser aplicadas para poder recibir lo mayor de las escrituras. Aunque tú dices, está escrito, sí, pero lleva mucho más allá que leerlo para poderlo entender. Un montón de personas leen la Biblia, pero no la entienden. Quiere decir que es muy importante, ¿ok? Las pautas que le estoy mencionando. Saludos ahí, Lucero. Ponlo por ahí, por donde andas. Igual también, como dice la pastora ahorita, no cualquiera puede enseñar, no, porque para eso hay una unción que se llama la unción de enseñanza. Para eso hay maestros. Si no se respeta la unción de un maestro, especialmente en una unción apostólica que tiene que tener maestría, por eso dice que la iglesia, primeramente, Dios puso apóstoles, profetas y maestros, porque eso es necesario para poder tener una iglesia, un ministerio sano, una iglesia sana. Tiene que haber esa unción manifestada. Así que estas pautas son claves entenderlas, que el diablo se disfraza como ángel de luz, nunca fue un ángel de luz. Escucha, ¿por qué es importante examinar estos puntos? Aquí le va, cuando yo cambio la forma en la que yo creo, eso empieza a cambiar la forma en la que yo vivo. Vuelvo a repetir,
Cuando yo cambio la forma en la que yo creo, eso cambia, escucha, va a llevar a cambiar, empieza a cambiar la forma en la que yo vivo. Yo te puedo decir 30 años después que el ministrar ahora liberación, lo que se conoce como ministrar liberación, expulsar demonios, en el caso mío no es igual que hace 30 años atrás. ¿Incrementó el conocimiento? Claro que sí. ¿Incrementó la autoridad? Claro que sí. Tú tienes que saber tu autoridad para poder ministrar. Tú tienes que saber tu autoridad en Cristo para poder basarte en derechos legales y no en gritos. Escucha este voltaje. Derechos legales y no en aceite. Porque si no, si la unción tuya va a fluir por el aceite, entonces el día que no tengas aceite, te encuentras un endemoniado, le tienes que decir al demonio, espérate, déjame ir a la esquina, comprar el aceite, ungir el aceite, orar por el aceite y después ministrarte con aceite para que el demonio salga. Nada que ver. Totalmente absurdo. El aceite era algo simbólico de lo que iba a venir, que es la unción. La unción es Cristo, the anointed one, the oily one. Por eso es importante entender que hay cosas en nuestra vida que nos pueden estar deteniendo por causa de los conceptos equivocados que tenemos. Y le puedo llegar a decir esto con toda sinceridad, después de 30 años de estar ministrando, la mayoría de las personas que se congregan, lo menos que tienen es estudio y conocimiento. La mayoría de las personas que se congregan, lo menos que tienen es conocimiento. Por eso es que hay tanta muerte en el cuerpo de Cristo. No me refiero necesariamente a muerte que murió físicamente, pero hay muerte en un montón de áreas, en carácter, en autoridad, responsabilidad, compromiso, seriedad, integridad, comunión con Dios. Cuando se hace un programa de oración hay que estar toda la semana reprendiendo y trayendo los puntos del por qué la gente no ora. De los que pueden estar ahí conectados, los que van a ver el programa, ¿cuántos tienen problemas con la oración? Que no tienen comunión durante el día fluida porque viven bajo opresión, viven bajo angustia, viven con ataduras financieras que no les da tiempo ni para orar, cansancio, no administra bien el tiempo, no tiene tiempo para oír de Dios. Entonces, no tiene tiempo para oír de Dios, pero tiene tiempo para estar oyendo todo el que predica, cualquier cosa que predique, cualquier cuestión que salga por las redes sociales, todo va para allá adentro y no tiene filtro. Una de las cosas que te ayuda a tener comunión con Dios, que es insuperable, eso no lo puedes superar por ninguna enseñanza, por ningún programa, es que la comunión con Dios te prepara tu filtro para saber lo que oyes y lo que está updated, lo que está... ¿Cómo fue la palabra que puso Armando ahorita? El profeta ahorita puso una palabra updated. Voy a buscar la palabra aquí. Esa palabra hace falta, tengo que aprendérmela en español. En el nombre de Jesús, a ver si la encuentro. El profeta Alejandro me puso esa palabra ahorita. Updated, estar al día. ¿Qué palabra fue la que me puso? Ya se me olvidó. Sí, pero él puso una palabra ahorita ahí que me gustó la palabra, es importante. Esa palabra importante. Actualizado. Gracias, pastora. Gloria a Dios. Actualizado. Hay que estar actualizado, porque si no, no vas a poder filtrar el montón de cosas que hoy, hermano, hoy en las redes sociales, eso es terrible, hermano, terrible. No se puede pasar mucho tiempo oyendo eso. ¿Por qué? Porque no todo lo que sale en las redes sociales está actualizado. El nuevo pacto está actualizado. Tú ves hoy un montón de gente con una cuestión hoy con el judaísmo y con la estrellita, un par de semanas, un mes atrás creo, y creo que obviamente eso va a tener que volver a hablar un poco más sobre esa estrella, qué es lo que significa, sobre el Israel de Dios, por lo menos presentar un balance en ese punto, entender lo que es natural y lo que es espiritual, lo que es y lo que no es. Y estuve por varias semanas hablando sobre ese tema,
Algunas personas dicen algo, otros no dicen nada, se quedan totalmente callados porque le está tronando la cabeza, otros tienen miedo de que les vaya a caer una maldición encima. Entonces, hay personas que oyen, pero hasta ahí. Pero la enseñanza tiene que seguir y vamos a seguir hacia adelante provocando, porque yo creo que es necesario que algunas personas se actualicen para que puedan vivir el full potential, el potencial completo que Dios tiene en nuestras vidas. ¿Ok? Lo que tú crees determina cómo vives. Las ideas, los conceptos y los pensamientos tienen consecuencias. Agarra eso. Convicciones llegan a controlar las decisiones. Alguien tiene que escribirme eso, por favor, de las notas que estuve hoy apuntando aquí. Convicciones llegan a controlar decisiones. Escucha, hay convicciones que te pueden afectar tener relación con alguien, porque tú tienes una convicción equivocada de esa persona y eso te va a llevar a romper una relación o a no tener una relación, inclusive con alguien que a lo mejor Dios te puso en el camino para bendecirte, pero la convicción que tú tienes te va a llevar a una reacción. Por eso tenemos que aprender a ser maduros y a ser espirituales, porque escucha, yo no sé si tú te puedes llegar al acuerdo conmigo, yo lo puedo admitir, el primero que levanta la mano soy yo, que las emociones nos han hecho mucho daño, reacciones en emociones, reacción por emoción, por falta de carácter, reacciones que no estaban balanceadas por el espíritu, reacciones inmaduras. ¿Cuántas veces hemos sido inmaduros? Pero ese punto tenemos que considerarlo, alguien me lo tiene que escribir. Convicciones llegan a controlar nuestras decisiones. Escucha, si tú tienes una convicción, por ejemplo, un ejemplo nada más de que la escuela te es necesaria para aprender, que el maestro que Dios ha puesto, ¿ok? Y ese es un nombre que me venía hoy a nuestro canal. Voy a apuntarlo aquí para que no se me olvide. Los vulnerables. Yo creo que le vamos a poner así a nuestro canal. Los vulnerables. Alguien escríbamelo por ahí. Los vulnerables, así se llama nuestro canal. Este canal se llama el canal para los vulnerables, incluyendo el que ministra, es vulnerable. El que ministra tiene que ser vulnerable. ¿Por qué? Porque el que ministra no es infalible. Infalible es solamente el Espíritu Santo. Todo ministro comete errores. Todo hombre de la Biblia cometió errores, excepto Jesucristo, Dios hombre. Pablo cometió errores, Pedro cometió errores, Josué cometió errores, Moisés la planchó, Abraham mentiroso. Escucha, eso es importante entenderlo, que en medio del proceso de tu crecimiento, de revelación, de entendimiento, de iluminación, también Dios te está procesando y tienes que mantenerte humilde para cuando Dios te corrija en un área, tú lo puedas aceptar. Eso es importante entenderlo. Los vulnerables. Si tú tienes una convicción, no necesariamente eso fue lo que yo dije, hermana Laure, no sé, yo creo que lo escribiste mal. La convicción es infalible. No, puede haber una convicción. El ministro, el que no puede ser, el ministro no es infalible, quiere decir que está expuesto a cometer errores. Una persona infalible es una persona que no comete errores. Y hay veces que hay personas que tienen en el ministerio, tienen problemas, que porque son ministros, están ungidos, lo siguen miles de gente, millones de personas, no comete errores. No, no, no. El ministro más grande que hubo, que falleció hace un mes atrás, el más grande que hubo en el evangelismo, Jimmy Swaggart, ¿okay? El hombre más conocido a nivel mundial como evangelista, planchó y planchó con errores tremendos. Escucha, de inmoralidad. Por eso es importante entender ese punto, ¿ok? Dice
los ojos puestos en Cristo, definitivo. Dice el profeta Alejandro, me gusta esta palabra que usan los carabineros de Chile, vocación. Todo el que entra a Carabineros de Chile tiene que tener vocación y carácter. Vocación y carácter. Por eso es importante el ministro estar siempre dispuesto a ser corregido por el Espíritu de Dios. El que te llamó no te deja en el camino tirado. El que te llamó, el que te ungió, también te va a corregir. Y escucha, no toda persona está en posición de ministro porque puede hacer un programa en Facebook. Escucha, no voy a soltar este bombazo, alguien recíbalo. No toda persona que tiene acceso al internet y al Facebook tiene capacidad para poder enseñar la Biblia. Podrá hablar, pero no es que tiene capacidad para enseñar. Hablar es una cosa, hacer un comentario. Hablar, enseñar es otra cosa. Porque la enseñanza afecta al que escucha. Por eso es importante entender, las convicciones llegan a controlar nuestras decisiones. Si tú tienes una convicción, esa convicción, escucha, te va a ayudar a poder deshacerte de cosas que te tenían limitado, de cosas que están impidiendo entrar en otro nivel. Si tú tienes convicción de que tú necesitas educarte, prepararte, que puedes aprender y conocer más, y tú tienes una convicción para la escuela, no te es problema ser parte de la escuela, inclusive no te es problema aportar financieramente a la escuela, porque la Biblia dice que el que es enseñado haga partícipe de toda cosa buena al que lo enseña. Uno de los problemas es que la gente quiere estar al nivel de otro para no tener que honrar o no tener que bendecir a otro. Hermano, la bendición es una puerta abierta para ti, para tú recibir, porque la Biblia dice, más bendecir es dar que recibir. Eso es clave, es importante entenderlo. Eso es clave, la convicción te tiene que llevar. Por eso hay que ver qué sentimos y cómo actuamos con lo que sentimos, porque esto nos llevará a ser afectados por circunstancias. Muchas veces el sentimiento no está balanceado. Las circunstancias gobiernan. Nosotros, si vamos a crecer a la estatura del varón perfecto, si vamos a crecer como la estatura, el carácter de Cristo, no podemos ser arrastrados por circunstancias, responder y actuar por circunstancias. No podemos dejar que los sentimientos nos engañen, porque los sentimientos pueden ser engañosos. Por eso es importante saber cómo reaccionar. No podemos ser afectados por las circunstancias. Para que la fe bíblica, agarre este punto, aquí le va a alguien, tiene que recibir esto. Para que la fe bíblica funcione, tiene que estar basada en la verdad de algo. Alguien escríbalo, eso es poderoso. Para que la fe bíblica funcione, tiene que estar basada en la verdad de algo. Usted no puede ejercer fe si usted no tiene una verdad en la cual está basando su fe. Por eso dice, la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? El oír la palabra de Dios, la palabra revelada. Hermano, algunas personas que están conectadas, otros que van a ver el programa, escucha, el punto de partida de algunos de ustedes es que tiene que arrepentirse de lo que ha oído. Tiene que arrepentirse de ser irresponsable de sus oídos. Marcos 4:24 dice, se le va a añadir lo que oye. Déjeme buscar la escritura para que no quede, que no miramos la escritura. Déjame leerte la escritura para que veas que parte del problema que algunos tienen es que anda oyendo a todo el mundo, anda recibiendo de todo el mundo, anda buscando profecía de todo el mundo, el último ministro que vino, la última conferencia que se hizo, el último profeta que salió y anda, pero de todo lado. Hermano, uno tiene que aprender a ser reservado. ¿Por qué? Porque no toda persona está hecha para llegarte a ti. No toda persona está hecha para poderte llegar a donde tú estás.
No toda persona tiene la capacidad para poder ministrarte a donde tú estás y entenderte. No toda persona tiene la gracia y la carisma, la unción para poderte ministrar, porque todas las unciones no son iguales. Hay gente que ministra solamente su doctrina, su concilio, ministra solamente lo que le enseñaron hace 100 años atrás, y eso es lo único. Por eso tú ves que Jesús le reclamó a aquella gente y le dijo: vosotros lo que has hecho es que has hecho 2 veces a esta gente discípulos del diablo. Mira qué tremendo. Si el profeta Alejandro me busca ese versículo, googleamelo y posteamos. Vosotros has hecho 2 veces discípulos del diablo. Quiere decir que hay gente que con su doctrina, con sus arrastres, su judaísmo, su legalismo, lo que ha hecho es hacer a la gente, hacerlo 2 veces discípulos del diablo, peor que como estaban. Hay gente que se salieron del pentecostalismo religioso, hueso rojo, colorado, legalista, se metieron en el judaísmo y ahora están peor que como estaban antes, porque ahora se creen que están más cerca de Dios porque se volvieron judíos, porque se pone una ropa asada, porque tiene una cultura asada, porque se identifica ahora y hasta dice, aunque haya nacido indio allá en las montañas de tal lado, allá en Centroamérica, ahora dice que es judío y quedó peor que como estaba antes. Por eso es importante entender el entendimiento. Mi pueblo perece por falta de entendimiento. El diablo ha trabajado duro en esa área. Marcos 4:24 también le decía: cuidaos de lo que oís. Con la medida con que midáis, se os medirá y aún más se os dará. Porque el que tiene, se le dará más, pero al que no tiene, aún lo que tiene, se le quitará. Cuidado con lo que oís. Tiene que ser celoso sabiamente. Estoy hablando de un celo sabio de lo que oye. ¿Por qué? Porque las palabras tienen un espíritu, las palabras tienen una esencia, las palabras tienen una vida o muerte. Las palabras tienen un efecto que me va a llevar a mí a una convicción. Yo he tenido que transicionar en un montón de áreas. Claro que sí, porque he ido creciendo, he ido conociendo más de Él. El anhelo de mi corazón es que se cumpla Jeremías 9:24 en mi vida, que si me voy a vanagloriar de algo, que me vanagloriar en que lo conozco y lo entiendo. Eso me lo ministró el Señor a mí personalmente una vez estando en Piura, en Perú. En una aparición que tuvo el Señor en el cuarto, me dio un beso en la frente y me mostró esa escritura, Jeremías 9:24. El que se vaya a vanagloriar, que se vanagloríe en que me entiende y me conoce. Por eso hay que entenderlo y conocerlo. ¿Por qué? Porque si no lo vamos a mal representar. Yo no quiero esa mala representación del Señor. No, ese no es. Esa es: vosotros sois de vuestro padre el diablo. Estoy hablando donde Jesús le dijo: vosotros hacéis 2 veces discípulos del diablo. El primero que me lo encuentre, que me lo ponga por ahí, por favor. Vosotros hacéis 2 veces discípulos del diablo. Eso lo dijo Jesús. Alabado sea su nombre. Para que la fe bíblica funcione, tiene que estar basada en la verdad de algo. Por eso, escucha, el conocimiento tiene que venir primero. Romanos 10:14. La Biblia dice: mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Oseas capítulo 4, versículo 6. ¿Qué es lo que más caro vale en el mundo hoy? El conocimiento. ¿Qué es lo que más cuesta, espiritualmente? El conocimiento. No es que tú no puedas tener una congregación, ministrar, predicar, tener un montón de gente, hasta los demonios manifestarse, haber milagros, pero escucha, el nivel de conocimiento no tiene nada que ver con eso. La persona puede tener un nivel de conocimiento básico. Dice: a los que creen en mi nombre echarán fuera demonios. Ahí no dice a los que son apóstoles, a los que tienen la unción de maestría, a los que puedan enseñar, a los que puedan
ayudar a otros a crecer. No, no, no. Ahí dice, los que creen en mí no me echarán fuera demonios. Y el problema es que hay gente que tiene un llamado evangelístico, pero también anda enseñando y anda enseñando cosas que no tienen nada que ver. No tiene nada que ver, como lo puse la vez pasada, hace un mes atrás, un varón que para mí es un evangelista, más que otra cosa, y andaba diciendo, yo no hablo de Israel porque el que habla de Israel, el que hable mal de Israel, Dios lo maldice, y el que bendiga a Israel, Dios lo bendice. Pero ¿a dónde está eso en la Biblia? No lo busques porque no lo vas a encontrar. Eso no existe en la Biblia. Aparte de que ese versículo no existe en la Biblia, eso es una mala cotización y una mala interpretación que sacaron de Génesis 12, del versículo 3, cuando eso Dios se lo estaba prometiendo a Abraham y a su simiente, que es Cristo. La simiente de Abraham, Gálatas 3:16, es Cristo. Aparte de todo eso, mala interpretación, fuera de contexto, eso fue dado a Abraham y no a un pueblo. Escucha, la localización de hoy, el estado político de hoy, el estado que lleva el nombre de hoy, la política de ese estado, el gobierno de ese lugar, no tiene absolutamente nada que ver con Dios. Sus principios no son bíblicos, ni son de Cristo, ni son de Dios. Y eso fue lo que me causó hacer los programas un montón de veces la vez pasada sobre la cuestión del Israel natural y que no tienen. Escucha, el Israel natural es una nación sionista. Y si tú no entiendes y no conoces eso, pues tienes que educarte y próximamente vamos a empezar a hacer en la escuela un poco más de enseñanza sobre ese punto para que puedas entender, ¿okay?, el vocabulario del nuevo pacto, lo que significa un israelita en el nuevo pacto, un judío en el nuevo pacto, lo que significa esa Jerusalén vieja que está bajo juicio, lo que es la nueva Jerusalén. Todas esas cuestiones las estuvimos enseñando hace un tiempo atrás. Más adelante en la escuela vamos a volver a rectificar eso, a hablar de esos puntos que son importantes que se consideren. Mateo 23:15, hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas que recorren la tierra y más para ganar un discípulo, un adepto, y cuando han logrado, escucha, hacen de él una persona 2 veces más merecedora del infierno que ustedes. Oiga el voltaje de lo que Jesús está mencionando en Mateo 23:15. Los hace 2 veces discípulos del diablo. Gracias ahí por ponérmelo ahí. Merecedora del infierno más que ustedes 2 veces. Por eso, escucha, es importante la maestría, hermano. La maestría trae balance. En esa área, la cuestión de los fines del tiempo y de los tiempos finales, hermano, y de la guerra, y la última noticia, la última guerra, la última bomba, la última amenaza con Irán, y el reloj profético de Israel, hermano, todo eso es terrible lo que hay en el internet, pero terrible. Empezando que el reloj profético no tiene nada que ver con ese Israel natural. El reloj profético es el Espíritu Santo, que es el que trae la interpretación de la palabra y los tiempos de Dios. Los tiempos de Dios no lo determina una nación que está totalmente bajo el poder de Satanás, que lo que infunden es guerra, terror, genocidio, abuso, acribillan niños, acaban. Eso no tiene nada, esa gente no tiene nada que ver en lo absoluto con el corazón de Dios, el Dios de la Biblia, del Nuevo Testamento. En lo absoluto tiene nada que ver con Jesucristo. Es una nación que le dio la espalda a Jesucristo. Es una nación que colaboró con el asesinato y la muerte de Jesucristo, que se trajo juicio encima, como Jesús lo declaró en Mateo 24. De vuestro templo no quedará y de esta ciudad ni una piedra quedará en pie. Pero sin embargo, eso es terrible. La cuestión del templo que van a fabricar y que ahora el anticristo se va a sentar en ese templo. En la escuela vamos a estar hablando sobre cuando se cumplió Daniel 9. Daniel 9 se cumplió hace 2000 años en Cristo Jesús. Daniel 9 del 24 al 27. Vamos a hablar de los tiempos proféticos, del cumplimiento, el por qué es importante lo que tú creas en eso. ¿Por qué? Porque lo que tú creas de eso te va a llevar a entender, a darte entendimiento de ciertas cosas o a cegarte de ciertas cosas. Es muy importante entender la escatología de los tiempos. Muy importante. Saludos, Rolando, mi pastor Rolando allá en California. Eso es importante. Vamos a estar hablando
de cosas que tienen que ver con cuestiones que se han creído, que se han tomado como doctrina sana, por decir así, como dicen muchos. Y si vos crees diferente, no perteneces al grupo, no hay otro punto de vista sobre la venida de Cristo. Y escucha, estamos hablando de los porcentajes mayoritarios. Es tradicionalismo, dispensacionalismo y un solo punto de vista, y de otra forma no va a suceder. El problema es que no es necesariamente así como dice la Biblia. Por eso hay puntos que hay que tocarlos en la escuela. Para el que verdaderamente esté interesado, porque vuelvo a repetir lo que dije al principio, si vos no estás dispuesto a confrontar tus convicciones y tus convicciones están equivocadas, de nada vale que estés oyendo el programa nada más que por oír. Yo creo que hay cosas que sinceramente, no lo digo por nadie públicamente ni quiero ofender a nadie, pero yo creo que hay cosas que definitivamente se podrían considerar perlas delante de puercos, personas que no les va a cambiar su estilo de vida, lo que van a hacer es coger una perla y revolcarla como si fuera un puerco. Y eso pues también me imagino que debe de abundar hoy. Entonces yo creo que hay cosas que sí deben de ser más igual que lo hacía Jesús. Jesús hablaba en parábolas. ¿Cómo tú puedes entender que Jesús le hablaba al público en parábolas? Y le preguntaban los discípulos, ¿pero por qué tú le hablas en parábolas? Para que oyendo no oigan, creyendo no crean y sean sanados. Por eso le hablaba en parábolas. Mire qué voltaje. Jesús lo que decía es que la enseñanza tiene que ser para un tipo de persona, tiene que ser para un calibre de persona, tiene que ser para gente que están dispuestos a aún confrontar las convicciones que tiene, está dispuesto a confrontar esas decisiones que ha tomado erróneas, esos efectos que tienes en tu vida, y deja de estarle echando la culpa al diablo, hermano. Si de verdad quieres creer la posición de un creyente en Cristo, la autoridad que tiene un creyente en Cristo y lo que se debe estar experimentando, tenemos que definitivamente confrontar el hecho de que estemos siempre echándole la culpa al diablo, que el diablo se va a vengar, que cuánta gente a mí no me ha dicho eso, pero usted no tiene miedo de hablar así del diablo, y el diablo después no toma represalia con usted y no le empieza a molestar el diablo, no le empieza. Mira, o sea, me tiene sin cuidado. A mí lo que me interesa es hacer lo que Jesús me mandó a hacer, ¿ok? Las advertencias que él tuvo que darme me las dio. Una de ellas fue pisarás escorpiones y serpientes y ningún mal te podrá tocar. Otra es esta, que hay gente que necesita ser desdiablado, necesita ser liberado de la caricatura que tiene del diablo, porque lo que tiene del diablo es una caricatura de un individuo con un pitchfork, con un tenedor de 3 puntas, con unos cachos y una cola larga echando fuego por la boca y que lo anda persiguiendo todo el tiempo. Y definitivamente que esa persona se vuelve esquizofrénico, para loco, para en un manicomio, para viendo diablos hasta en la sopa, y esa persona no va a vivir la promesa del nuevo pacto y la paz en Cristo Jesús. Dice Primera de Juan, ¿ok? Primera de Juan capítulo 5, Primera de Juan, no el Evangelio de San Juan, sino la carta, la epístola, Primera de Juan capítulo 5, versículo 17. Toda injusticia es pecado, y hay pecado que no lleva a la muerte. Versículo 18. Sabemos que todo el que ha nacido de Dios no peca. O sea, hay cosas que están escritas que a nosotros no se nos puede hacer vida, aunque sean verdad, porque tenemos un concepto equivocado, basado en las experiencias malas que hemos tenido, basado en el pecado en el que cayó fulano. Y entonces hay verdades bíblicas que no nos pueden afectar porque hay un paradigma por el medio. Exactamente lo mismo le pasó a los discípulos que andaban con Jesús. ¿Sabes? Cosas que nosotros tenemos que ser liberados por conceptos erróneos que hemos
llegado a aceptar y esos conceptos se llegaron a convertir en pensamientos y esos pensamientos tienen consecuencias que, escucha, que invalidan la validez de la palabra, el valor, el poder de la palabra, no lo dejan que se pueda manifestar porque está ese concepto metido por medio, lo que es un paradigma, lo que es una fortaleza. Sabemos que todo el que ha nacido de Dios no peca, sino que aquel que nació de Dios, escucha, sino que aquel que nació de Dios, ¿ok?, lo guarda y el maligno no lo toca. Ahí tú tienes que preguntarte de quién está hablando. ¿Ok? El maligno no lo toca. O sea, ese versículo nosotros tenemos que llegar a definir si lo creemos o no lo creemos. Porque de acuerdo, acuérdate que la fe viene de acuerdo a lo que tú crees, a lo que tú aceptaste, al conocimiento. Si tú tienes un conocimiento, la fe viene y se posa en ese conocimiento y después viene el número 3. Quiero que me lo apunten a todos los que están conectados por ahí, que me apunten estos 3 puntos que quiero dejar clave hoy. ¿Okay? Para empezar a tener ciertos cambios, para empezar a ver ciertas cosas que ya están prometidas, que Cristo las logró en la cruz. Hay 3 puntos que tenemos que considerar y quiero que me los escriban. Todos los que están conectados se identifiquen y me lo escriban. Me lo pongan en el YouTube o me lo pongan en el Facebook. Escucha este punto. Conocimiento. El conocimiento, aunque es número 1, puede ser número 1, no es suficiente sin el resto de las otras 2 cosas que te voy a mencionar. Son 3 puntos que no se pueden negociar. Número 1, conocimiento. El conocimiento, escucha, tiene que afectar la fe. La fe tiene que unirse con el conocimiento. ¿Ok? La fe tiene que unirse con el conocimiento. Pero presta atención, la fe sin obras es muerta. Quiere decir que el número 3 requiere acción. Estos 3 puntos son clave entenderlo, son inseparables. Número 1, el conocimiento. Porque la fe tiene que tener una base en ese conocimiento. El pueblo perece por falta de conocimiento. La maestría es para ayudarte en el conocimiento. El conocimiento solo no es suficiente. Tiene que ser acompañado por la fe. Pero la fe y el conocimiento solo tampoco es suficiente porque la fe sin obras es muerta. El conocimiento sin fe no funciona. Quiere decir que tiene que venir ahora la acción para que lo que se conoce y se cree se manifieste. Tiene que haber una acción. Silvia Fonseca, bendiciones desde Argentina. Aleluya. Al revés, profeta Alejandro y Jovita, conocimiento 1, fe número 2, acción número 3. Muchas veces nos ha pasado que hemos caído en el error que nos movimos en fe, pero no era fe, era presunción. ¿Por qué? Porque no había conocimiento para respaldar esa fe. Por eso tiene que haber conocimiento primero, es lo más importante, para que la fe se una con el conocimiento que está establecido. El conocimiento es la base en la que nosotros tenemos que movernos para no caer en presunción. Lo que hay mucho hoy en el evangelio, hermano, no es conocimiento, es presunción. Tú no ves que el conocimiento cuesta muy caro. Tú no ves que el conocimiento del Antiguo Testamento primero tenía que meterse 30 años una persona para poderse preparar, para poder servir en el ministerio. Tú no ves que la vida de Jesús lo mostró, que estuvo 30 años adquiriendo conocimiento. Y escucha, Dios en la carne, ¿okay?, estaba aprendiendo. Dice que por lo que padeció, aprendió a ser hijo. Hebreos capítulo 5, por lo que padeció, aprendió a ser obediente, por lo que padeció. ¿Sabe por qué no hay mucho conocimiento? Porque la gente no quiere padecimiento. El padecimiento ha sido por rebeldía, por falta de madurez, por falta de conocimiento. Y como está tan dañado y tan marcado de padecer toda su vida, pero es por ignorante, ¿ok? Entonces no quiere ahora padecer
para adquirir conocimiento. Para adquirir conocimiento va a haber que padecer, porque cuesta caro el conocimiento. Eso no se adquiere de hoy para mañana. El conocimiento demanda disciplina, demanda responsabilidad, demanda compromiso, demanda carácter, demanda valorar lo que hay que valorar. Eso hoy no es popular, hermano. Eso no es popular. La gente quiere oír las cosas como tipo microondas. Milagros microondas, dones microondas, ministerios microondas. Por eso la vez pasada lo dije y pedí perdón públicamente y lo seguiré haciendo. Personas que con muy buenas intenciones, por la falta de madurez, se les dio un púlpito sin el proceso, o abortaron la efectividad del púlpito porque ya no quisieron más el proceso. Tuvieron un tiempo de proceso, pero cuando se pudieron adueñar del púlpito, cuando se pudieron adueñar del don en su conclusión, y ya no te necesitan, ya te desechan, porque ya lograron el objetivo, porque ya tienen un papelito con un certificado que se le dio, y eso yo lo he dicho un montón de veces, y ese error yo lo cometí. Obviamente que no lo vuelvo a cometer más, pero es algo que es digno de pedir perdón y de hablarlo. ¿Por qué? Porque hay otras personas, otros ministros que también lo están haciendo y lo han hecho, y es por otros intereses. A mí no me interesa nada que sea de lo de Dios que esté sucio, manchado o con intenciones torcidas. No me interesa nada de eso, porque sé que Dios no va a tener su mano metida en nada que esté sucio, en nada que esté chueco. Hay personas que lo están haciendo y lo hacen sabiendo, ¿ok? Hay otros que lo hacen por ignorante. Hay cosas que uno ha ignorado, y ha llegado el momento en que Dios, en su gracia, le ha dado entendimiento a uno y ha tenido que correr. Katy Álamo, pónganos ahí de a dónde se conectó. Por eso es importante, hermano, estas clases. ¿Cómo tú crees que las notas que tengo no las he cubierto todas y tenemos ya 1 hora 40 minutos conectados? ¿Te crees tú que el conocimiento no vale? Si fuera un tipo de universidad para ir a Harvard, para ir a Princeton, para ir a una de las universidades principales que hay en este país, sacar ese título, tienes una puerta abierta para un negocio, para un trabajo que otras personas no la van a tener, pero esa universidad cuesta $100,000 al año, $200,000 al año. Hermano, hay personas en el evangelio que ni imaginarse eso, ni imaginarse de que valoran, de que su misma vida lo muestra, su carácter lo muestra, su picardía tarde o temprano va a salir a la luz, su falta de carácter tarde o temprano lo va a dejar boca abajo, tarde o temprano lo va a dejar con problemas, su ética, su moral, su integridad, tarde o temprano va a ser cuestionable. Porque las cosas espirituales son muy delicadas. Las cosas espirituales son delicadas. Chicago, Illinois, bendiciones grandes, Kat. Para que la fe bíblica funcione, tiene que estar basada en la verdad de algo. Por eso el conocimiento tiene que venir primero, como lo dije ahorita. Escucha, lo que creyeron los espías, aquí va este punto, con esto voy a ir aterrizando. Aquí le va otra. Sacamos ahorita el ejemplo de lo que le pasó a Eva por lo que oyó. Presta atención ahora lo que afecta el ver. Por eso dice que vio y era agradable a los ojos lo que vio. Entró por los ojos. El diablo es un especialista, es un mago para eso, para el espejismo. Lo que creyeron los espías que enviaron, escucha, de cada tribu enviaron un espía. Lo que creyeron esos espías, cuando vinieron a dar el reporte, determinó que toda una generación abortara lo que Dios ya les había entregado. De los 12 espías, ahí tienes la mayoría y la minoría. De los 12 espías, 10 vinieron a dar un reporte negativo. Los gigantes. Nos veíamos como grasshopper, como grillitos delante de ellos. 10 vinieron a dar falso reporte y marcó la reacción en aquella gente lo que oyeron. Los únicos que pudieron traer un reporte positivo con los ojos y el corazón de Dios fueron los que vieron Josué y Caleb. Ahora, presta atención a este punto.
de un montón de cosas que se creen hoy, ¿cuántas personas corren el mismo peligro de llegar a abortar, de llegar a tomar malas decisiones, de ser influenciados, como ha sucedido a través de la historia? Porque el reporte que oyeron no era el reporte de Dios. Por eso tú tienes que saber oír a alguien que tiene el reporte de Dios. Porque sí habían 12. La mayoría trajo el reporte equivocado. No te lleves por lo que diga la mayoría. Eso es una conclusión errónea y que puede traer una consecuencia terrible. Que la mayoría no es la que tiene la verdad. Solamente 2 pudieron entrar en la tierra prometida, y los huesos de José, que él había pedido que no los dejaran en Egipto. 10 vinieron a traer falso reporte. Y aquella generación fue afectada por lo que dijo la mayoría. Abortaron lo que Dios tenía. Solo 2 de los 12 creyeron lo que Dios había dicho. Escucha, y no lo que las circunstancias dictaban. Las circunstancias, lo que ellos vieron, dictó que ellos vinieran a hablar. Por eso, escucha, no puedes estar hablando de personas que no tienen conocimiento del nuevo pacto, que no tienen una enseñanza clara en Cristo Jesús, cristocéntrica 100%. Y la mucha gritadera, la mucha emoción y la cuestión y la vestimenta, nada que ver, con tranquilo con todo eso. Tiene que ser cristocéntrico 100%. Si no te posicionas en Cristo, eventualmente te va a llevar a un extremo. Entonces, si sucede algo, es porque el hermano se vestía de blanco. Y si sucede algo aquí, es porque aquel tenía la banderita puesta encima. Y si sucede esto otro, es porque los zapatos que tenía eran gris. Y si sucede otro, era porque el pelo tenía un moñito atrás. Olvídate de eso, hermano. Todo lo que te desenfoque de ser cristocéntrico te va a causar un problema tarde o temprano. Muchos hoy apóstoles toman la revelación de otros y se la hacen suya y se hacen creer que el Espíritu Santo le habló, y muchos caen en la mentira de ese hombre o mujer, solo mentiras sin pagar el precio. Bueno, obviamente, ¿no? El punto está en que uno puede, escucha, la Biblia fue revelación que le dieron a otro. Tiene que entender eso. La Biblia fue revelación que se le dio a Pablo. Tú lees a Pablo ahora y lees las epístolas de Pablo y te las puedes coger como si fueran tuyas, pero esas se las dieron a Pablo. No hay problema si tú las quieres coger como si fueras tuyas, si tú estás dispuesto a pagar el precio que pagó Pablo, igual que cualquier otra revelación. Yo no te puedo decir que a mí toda la revelación que yo tengo me la trajo Dios directo del cielo con un angelito, me la reveló en un sueño. No, nada que ver. Para eso Dios tiene hombres y mujeres ungidos y uno tiene que saber recibir. Lo único que tienes que entender que con la revelación que tú vas a recibir de ese hombre, el trato exactamente también lo vas a recibir. Lo que Dios moldeó a ese hombre, lo pasó por el fuego, lo que Dios lo trató, la escuela en la que lo llevó, esa escuela también te va a tocar a ti. No te creas que tú vas a recibir la revelación que tiene el fulano de tal sin el trato que recibió fulano de tal. Ahí es donde está el problema. No hay problema con recibir revelación de otros siempre y cuando tú estés dispuesto a pagar el precio que pagó otro por esa revelación. Por ejemplo, a Pablo, por la revelación que se le dio, dice Dios que para que no se vanagloriara, le envió un demonio, un mensajero de Satanás, para poderlo mantener humilde y que no se exaltara sobre medida por la revelación que Dios le había dado. Eso exactamente le va a pasar a cualquier otro, porque ya tiene ya al uno, al primero que le pasó a Pablo, que la revelación que Dios le dio le causó que Dios tuviera que enviarle. Por eso te digo que el diablo y los demonios están bajo el gobierno de Dios, y en estos días vamos a tocar un poco más sobre eso para que entiendas que todo lo que el diablo haga y todo lo que los demonios hagan, ¿ok?, tiene que pasar por la mano de Dios. Dios no está asustado de lo que el diablo ni ningún demonio pueda hacer. Y el hecho de que Dios permita algo no es que Dios lo quiera. El hecho de que Dios lo permita no quiere decir que Dios lo mandó. No me malinterprete.
Pero Dios no está exento de nada de eso. ¿Por qué? Porque Dios no tiene ninguna lucha con el diablo, ni con ningún demonio, que le van a quitar el trono, que lo van a sacar del cielo. Eso es una falacia que se inventó en la religión, y esa falacia es la que usan las películas, la que usan los cartoons, los muñequitos animados del diablo peleando con Dios. No, olvídate de eso. Dios no tiene ningún enemigo. Dios tiene, todos sus enemigos están vencidos. El diablo es enemigo del alma del hombre por su ignorancia, por lo que el hombre cree. Y escucha, de acuerdo a lo que tú creas del diablo, le puedes dar combustible. De acuerdo a lo que tú creas, si crees equivocado, tú le estás dando fe a lo que el diablo se alimenta de la ignorancia del pueblo. El combustible para hacer el daño es la ignorancia de la iglesia, la ignorancia del creyente. Alabado sea el nombre de Cristo. Eso es importante entenderlo. Es importante entender que Dios no tiene ningún contrincante, no existe, ni existirá jamás ningún contrincante. Eso fue una falacia que se inventó la religión. ¿Por qué? Porque eso vende, escucha, vende, por ejemplo, misma África, vende los brujos. Eso es un negocio terrible. Ahora lo ves hasta en el Facebook haciendo tu vudú, brujería. ¿Por qué? Porque el miedo se vende. El hablar de un diablo que te va a destruir, un demonio que te va a atormentar, eso se vende. Escucha, eso vende. El terror vende, la enfermedad vende, los miedos, la brujería, eso se vende como pan caliente. Eso mete terror, mete temor al ignorante, a que busca el brujo, que le haga el lavado, que le haga la brujería, que le haga la limpieza. Eso se vende como pan caliente. La ignorancia se vende como pan caliente. El terror se vende como pan caliente. ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente tiene temor a la muerte, temor a morir, temor a la enfermedad, temor al futuro. No saben qué es lo que va a pasar, no saben cómo va a venir, no saben qué va a ser de su vida. Por eso le vuelvo a repetir la importancia de aterrizar y ser cristocéntrico 100%. Lo que creyeron, escucha, lo que creyeron determinó lo que les pasó. Lo que esta gente creyó determinó lo que le pasó. Solo Josué y Caleb vieron las bendiciones. Podrá ser el caso tuyo y mío, o de alguien que vea el programa más adelante, que lo que vas a experimentar fue basado por lo que creíste, por lo que concebiste mal, por lo que aprendiste mal. Escucha, la tarea más difícil que pueda tener cualquier maestro, por más ungido que sea, es tener alumnos o tener una audiencia de gente que tiene que desaprender. Esa es la tarea más difícil que pueda tener cualquier apóstol que tiene que tener maestría para ser apóstol, enseñar, igual que el profeta, el maestro. La audiencia más complicada que puede haber es la audiencia que tiene que desaprender. Eso es un desafío. Así que quedaron escritas esos 3 puntos importantes para ir terminando. Las 3 cosas que se necesitan para lograr lo que Dios ya nos entregó en Cristo. Número 1, la sabiduría. Número 2, la fe. Número 3, la acción. En este proceso de transformación y poder entrar a experimentar las promesas que están en la palabra, tenemos que estar dispuestos a abandonar falsas convicciones. Se toma carácter, hermano, para llegar a abandonar falsas convicciones. ¿Y cómo puedo llegar a saber que son falsas convicciones? Algunas cosas se van a ver por el fruto, porque se dice que el árbol se conoce por el fruto. Por eso tenemos que ser desafiados con el fruto. Por eso tenemos que abrirnos a ser renovados, a ser desafiados, a abandonar toda falsa convicción. Tenemos que darnos cuenta que siempre, escucha, tendremos personas que le conviene tener ciertas creencias tradicionales del diablo, porque esto les sirve de escape para echarle la culpa a él de sus acciones irresponsables. Y así limpiarse las manos de toda culpabilidad. Esto fue lo que sucedió desde el principio. Lo dije ahorita, pero merita repetirlo. Hay personas que
les conviene tener acceso a echarle siempre el muerto al diablo. Como se dice en inglés, the devil made me do it. El diablo me hizo hacerlo. No. Lo vamos a estar mirando, como dice la Biblia, más adelante en los próximos programas sobre la situación del pecado. ¿Por qué el diablo ha tomado tanta ventaja con el pecado? Y tú dirás, ¿y tiene que ver todo el diablo con el pecado? No, no, eso no es lo que dice la Biblia. Dice la Biblia que el pecado, Jesús dijo, nada de lo que el hombre coma de afuera para adentro le contamina su ser. Jesús dijo, lo que salga de adentro del hombre es lo que contamina el hombre. De adentro del hombre salen sus fornicaciones, sus lujurias y sus cuestiones. Y después quiere echarle el muerto al diablo. No, 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 eso se engendró adentro. Alabado sea su nombre. Saludos, Lucero, bendiciones grandes por allá. ¿Cómo está mi gente en Austin, Texas? ¿Por dónde andan? Por Austin. Así que toda esta semana, si Dios me lo permite, vamos a estar hablando un poco sobre lo que le dije al principio. ¿Es Lucifer el diablo? ¿De dónde salió esa enseñanza? ¿Por qué Jesús enseñó algo diferente? ¿Quién es entonces Lucifer si no es el diablo? ¿Cuál es el objetivo del diablo? ¿Tiene algún propósito que el diablo estuviera en el Edén o fue que se coló allí en el Edén? Yo creo que estas cosas nos van a ayudar a podernos posicionar y poder tener un concepto más claro, ¿okay? Con el punto de ser cristocéntrico, de entender la derrota total que le dio Cristo en la cruz a Satanás. Eso fue una derrota total. Derrotado totalmente quedó el diablo en la cruz. Y en estos días vamos a estar hablando un poco sobre eso. Así que comparte el programa de hoy, invite a personas. Ahí les voy a volver a dejar acá el WhatsApp para las personas que quieran ser parte de la escuela que empieza el viernes a las 8, horario de Miami, 7 de la noche, hora de Chicago. Y le voy a poner también aquí el correo electrónico para los que quieran escribir. Va a tener un pequeño fee significativo, nada del otro mundo, para que pueda ser parte de la escuela y nos acompañe a todos los diferentes temas que vamos a estar tocando, que le van a ser de mucha bendición. Oramos en el nombre de Cristo Jesús, lo que dijo el apóstol Pablo en Efesios 1:17, que los ojos de vuestro entendimiento sean abiertos para poder comprender más la anchura, la altura, la profundidad y conocerlo más a Él y su victoria, la victoria que nos dejó a nosotros como cuerpo de Cristo, la iglesia de Jesucristo, la victoria que nos dejó después de la cruz del Calvario. Saludos ahí a mi pastor, el buen pastor, Pastor César. Eso va a estar bueno en el nombre de Jesús. El viernes vamos a estar en la escuela y estos días vamos a seguir compartiendo un poco más sobre este tema en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Salude a alguien por ahí, comparta el video. Hasta la próxima en el nombre de Cristo Jesús.